que hay estudios científicos que demuestran, hay muchos papers que demuestran que reduce la ansiedad, elimina la depresión o disminuye la depresión y nos ayuda a conectar en el tiempo presente, ¿no? Entonces, estos elementos, primero, pues, el tema de salud es muy favorable. Número dos, nos ayuda con la memoria también, porque para identificar aves o cuando estamos estudiosos de las aves, hacemos uso de la memoria porque resulta que tienen nombre científico en latín, entonces aprendemos nuevos idiomas. También nos ayuda a conocer los nombres comunes, nos ayuda a socializar y a compartir con nuestras vecinas y vecinos, con las comunidades. Y también un beneficio pues que se vuelve un hobby particular, ¿no? Porque nos ayuda a nuestra actividad física, no es una actividad que no se necesita recorrer grandes distancias, entonces podemos caminar de manera tranquila y adicionalmente pues podemos hacer un ejercicio de contemplación de la naturaleza. Eso en términos de beneficios directos. Pero resulta que somos el país número 1 en diversidad de aves en el mundo, entonces no veo por qué no disfrutemos de esta actividad. Entonces, eso es otro de los elementos más importantes. Y número 3, el tercer beneficio sería ciencia participativa, ciencia ciudadana. Con este ejercicio que estamos haciendo, estamos aportando a la cantidad de información que hay acerca de las aves. Y cuando en una localidad se producen muchos datos y mucha información, es un sitio que se va a volver más atractivo para turistas, en caso de que tengamos reservas, fincas, o incluso también, digamos, por indicadores para el municipio. Entonces, esos serían los beneficios para arrancar. Volviendo un poco a la observación, me gustaría... Siguiendo con la observación, algo importantísimo es identificar las partes de las aves, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de las partes de las aves, no solamente cabeza, cuerpo y cola o patas, sino que hay varias partes que son súper importantes para poder identificarlas. Entonces, cuando hacemos observación, les preguntaría, ¿qué tamaño tiene? Entonces, algunas personas dicen, era pequeñito. ¿Qué tan pequeño? ¿Como un colibrí? No, más grande. ¿Como un copetón? Sí, como un copetón. Entonces, resulta que es importante, número uno, ver qué tamaño era, pero tener un punto de referencia. Entonces, puede ser, tengo otra imagen de eso. Puede ser que tengamos referencias muy sencillas como tamaño de gorrión, aves icónicas, tamaño de cucarachero. Esto es una gralaria, es un poco rara, pero es una de las caminadoras, o tamaño chulo. Entonces digamos que cualquier ave o nuestra ave favorita puede servir de referencia para dar el tip de qué tamaño es. El tamaño es importante porque nos va a ayudar a identificar o estar muy cerca de qué grupo de ave, en qué grupo de ave está ubicado. Otro elemento importante, como les decía, son las partes de su cuerpo. Entonces sí, era como tamaño copetón más o menos. Ok, ¿qué color era? Como cafecito, con blanquito. ¿Y qué viste? ¿Le viste algo más en la cabeza? No vi más. Bueno, esto nos va a ayudar a identificar las partes de las aves, nos va a ayudar a tener más información acerca de lo que observamos. Y también resulta que en la cabeza hay elementos muy importantes que nos ayudan a identificarlo. El primero, el pico, ¿no? Entonces hay una cantidad de diversidad de picos y esa diversidad de picos también nos ayuda a reconocer de qué se alimentan. Entonces, por ejemplo, si son, esta está muy pequeñita, lo siento, pero si es un pico largo, como el de una garza, resulta que es un pico que le sirve para filtrar. Es decir, que lo vamos a ver sobre todo en pantanos o humedales o espejos de agua. O cuando llueve en los pastizales. Entonces, si tiene un pico largo, va a filtrar. Va a meter su pico y le filtra y de ahí pues, se alimenta de algunos bichitos. Si es un pico muy fino y delgadito como el de los colibríes, pues resulta que se alimenta de néctar. Pero resulta que no necesariamente, porque los colibríes también son carnívoros. Y también comen insectos, ¿no? Entonces, depende. En biología depende de la especie. También hay otros picos como el de como el de todas las rapaces que tienen un gancho en la punta y les sirve para rasgar la piel de sus presas. O por ejemplo, si recordamos el pico de los tucanes, es un pico muy firme, muy fuerte que sirve para golpear semillas o frutos y abrirlas y consumirlas.
O por ejemplo también puede ser un pico muy pequeñito pero muy fuerte. Resulta que él come semillas, entonces el pico va a ser muy importante y siempre que veamos un ave, ese puede ser un indicador. Entonces la próxima vez que vean aves, fíjense en el pico, qué tan largo, qué tan corto, si tiene un gancho en la punta, si es gruesito. De hecho hay un grupo de aves que se llaman los pipigruesos, entonces eso también nos ayuda a identificar qué tipo de ave es. Hay otras características en la cabeza de las aves, y es que tienen carúncula o como recuerden a los patos, que no son en su pico, sino que su pico sale como desde la frente, entonces eso también va a ser otra característica. Pero resulta que en el plumaje general también hay otros elementos, hay otra información importante. Entonces hay unos que tienen un antifaz o tienen como una capucha, es decir que todas las plumas de la cabeza son del mismo tono, o que tienen pequeñas pinticas en sus alas, en su cuerpo, o resulta que el pecho es de un color distinto que su manto. Entonces esas características nos van a ayudar a diferenciar y a identificar de mejor manera un ave. Entonces esos son elementos que son algunos. ¿Cuántas especies estamos hablando en Colombia? En este momento hay 1968 y eso es algo muy interesante porque cada año se registran por lo menos una o dos aves adicionales. E incluso este número puede variar si consideramos el mundo. Si consideramos también que hay aves que son visitantes. Las aves migratorias pues suman al paquete gordo de 1968 aves que tenemos en Colombia. Entonces, Hay que hablar de una cosa. sí. ¿Estamos en la época en que vinieron o siempre es así porque estoy oyendo como que hay más ahora? Sí, en este momento del año, en diciembre, hay más aves porque las del norte, las aves de Estados Unidos, Canadá, migran hacia el sur, buscando un lugar más calientito para alimentarse mejor, ponerse muy bonitas y volver a reproducirse. Entonces es interesante porque en los primeros meses del año, en el primer trimestre del año, en el último trimestre del año, ocurren estas migraciones, justo porque del sur cuando hay invierno también vienen acá. Entonces eso es muy interesante y casi que decimos son migratorias y son visitantes, pero hay algunas que se quedan porque encuentran las condiciones para quedarse acá, ¿no? Pero hay unas que se toman más de los 3 meses, entonces también decimos, bueno, somos un lugar muy privilegiado, entonces en los primeros 3 meses y en los últimos 3 meses del año tenemos más aves. Por aquí hemos visto Claro que sí. subiendo como a chorro alcaravanes, Sí, que son de los llanos. Porque ese es un gran ejemplo. ¿Recuerdan el alcaraván llanero? El alcaraván es una ave un poco más grande que una gallina. Las gallinas también son aves y sirven de referencia, no solamente las silvestres. Y tienen una pluma, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero parece como un penacho o una pluma afilada, en realidad. Es filicauda, ¿sí? Y resulta que estos alcaravanes han migrado altitudinalmente. Entonces no solamente hay migraciones del sur al norte, del sur a centro o de norte a sur, o a centro, perdón, sino que también migran desde distinta altitud. Entonces puede ser que los llanos orientales estén a 600, 800 metros y aquí a los 1800 o incluso en Bogotá se han observado. Eso también ocurre por dinámicas de variabilidad climática. Yo había, no sé, en algún lugar había leído. O sea, a mí me encantan porque cerca de mi casa hay caravanas, me encantan lindos y tal. Pero yo había leído que también, digamos, en un ecosistema como esto tampoco es una buena señal, porque implican deforestación. O no sé qué tan cierto sea eso. En el caso de los alcaravanes no, los alcaravanes son una especie que tiene una amplia abundancia y si hay alimento y hay un lugar donde hacer nido, pues ellos van a aprovechar, ¿no? También son aves de oportunidades. O no solo pasa con la avifauna, sino también con otro tipo de fauna. Mamíferos, insectos, pero la variabilidad climática es principalmente lo que determina esa migración. Y otra cosa importante también es la cantidad de predadores que pueda o no haber, ¿no? Entonces nuevamente depende. Tengo en mis manos estos 2 libros que son un par de guías de aves. No sé cómo nos escuchan, porque si quieren bájense un escalón para que nos escuchen un poquito mejor. De acuerdo.